que está aquí con nosotros de nuevo. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Yo quisiera seguir la línea de la serie de mensajes que el hermano Juan Belizarov comenzó hace el domingo pasado. Está prendido. ¿Se acuerdan cuál fue el tema que el hermano inició? ¿Sobre qué era? ¿Sobre qué? Sobre mayordomía. Mire, este es un tema que si uno realmente escarbara más de este tema, nunca va a terminar porque es algo muy profundo, algo muy grande. Yo quisiera usar algunos domingos, ya que el hermano introdujo eso, quisiera usar algunos domingos para poder seguir conversando sobre este tema, sobre la mayordomía. Y hoy quiero, por supuesto, enfatizar algunas cosas que ya el hermano les dijo. Lo voy a recalcar de nuevo, porque entre más nosotros recordamos las cosas varias veces, más se nos queda. Por eso es que los judíos siempre ellos le repetían a sus hijos una vez tras vez, una vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque la repetición nos hace ser consciente más de las cosas que Dios quiere enseñarnos. Entonces, algunos de los conceptos que el hermano usó el domingo pasado, yo lo voy a recalcar de nuevo y otras cosas van a ser de añadidura a lo que el Señor quiere que nosotros podamos aprender hoy. Pero vamos a hablar sobre la mayordomía de la vida, la mayordomía de la vida. Y vamos a ver este pasaje, no lo vamos a leer todos porque ya lo leímos. Nada más vamos a leer el versículo 2 y el 10. Leámoslo juntos, ¿está bien? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces vamos a recalcar lo que el hermano les mencionó el domingo pasado sobre la necesidad de ser buenos mayordomos. Y vamos a ver otra vez lo que es un mayordomo, vamos a recordar eso, pero yo quisiera decirles ahora en estos momentos que un mayordomo está, ¿qué? Consciente en la necesidad o en el deber de dar cuenta de su mayordomía. Otra vez, un buen mayordomo, cuando se habla de buenos mayordomos, eso da a entender de que hay malos mayordomos, ¿verdad? Pero el Señor dice aquí, en este pasaje, la diferencia de lo que es un buen mayordomo y un mal mayordomo. Y un buen mayordomo siempre está consciente o en la necesidad de dar cuenta de su mayordomía, Entonces, la vida del creyente en sí es una vida de mayordomía. ¿Qué es mayordomía? ¿Qué es mayordomo? El hermano Juan dio varios ejemplos el domingo pasado. Y él mencionó esto. Mayordomo es ser un ¿qué? Un administrador. Y vamos a ver qué es un administrador. Mayordomo es ser un ¿qué? Un siervo. ¿Qué es un siervo? En los tiempos de Cristo, ¿quiénes eran los siervos? Eran las personas que estaban a disposición de un amo, de un jefe, de un señor. Se podría decir que era alguien como un esclavo. Por eso, yo no puedo decir que Billy Graham fue un gran siervo, porque cuando uno usa la palabra grande al lado de siervo, como que no concuerda. El siervo es alguien que está para servir a su Señor.
Entonces no hay grandes siervos, no hay grandes predicadores, no hay grandes evangelistas. El único que es grande es el Señor Jesucristo. Es el único. Lo que fue Billy Graham, lo que es el pastor Juan, lo que es mi persona, somos siervos nada más, siervos. Entonces a mí no me gusta escuchar cuando dicen el gran evangelista, el gran pastor. No hay nadie grande más que Jesús. Amén. Entonces un mayordomo es un siervo, realmente es un esclavo. Y también podríamos decir que un mayordomo es una persona que está administrando, que está utilizando lo que le pertenece a otro. Es alguien que está utilizando lo que le pertenece a otro. Ahora, en su aspecto bíblico y cristiano, me encanta esto. Mayordomía, entonces, es administrar ¿qué? Los bienes de otros. Pero más que todo, mayordomía es reconocer que Dios es soberano. Dios es soberano y que todo le pertenece a Él, incluyendo nosotros mismos. Su casa no es su casa, su carro, su cuenta bancaria, su esposa, sus hijos, nada de eso es suyo, todo le pertenece a Dios. Y Dios nos los ha dado simplemente, nos los ha prestado muchas cosas para que nosotros utilicemos esas cosas, para que nosotros podamos vivir en esta vida conforme al propósito de Dios. Entonces tengan en cuenta, hermanos, que la mayordomía es reconocer que Dios es ¿qué? Que Dios es soberano. Y la mayordomía es la esencia de la vida cristiana. Es la esencia de la vida cristiana y de que todo le pertenece a Dios. Todo. Mira los versículos que están aquí. No diga que lo que tú tienes es tuyo y que tú te lo ganaste. Dígale más bien, Señor, todo lo que tú me has permitido tener es tuyo y tú me lo has dado para que yo lo administre y lo utilice para tu gloria. Lean conmigo estos pasajes. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitan. Salmo 24:1, Deuteronomio 10:14. Mira, he aquí de Jehová tu Dios, ¿son qué? Los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Qué dijo Jesús ahí en Ageo 2:8? Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo le pertenece al Señor. Entonces, nosotros simplemente somos administradores de lo que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Y dice el versículo 10 de Lucas 16, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Algunas personas dicen, es que yo gano tan poquito que yo no le puedo dar a Dios. Cuando yo gane más, entonces sí le podré dar. Pero Jesús dice aquí, el que es infiel en lo poquito, también en lo mucho va a ser infiel. Entonces, mis hermanos, es necesario entender, y aquí quiero que me escuchen con mucha atención, es necesario entender que el papel de mayordomo o de ser un mayordomo es un papel de ¿qué? De siervo y no de señor o de señorío. No de señor o de señorío. ¿Quién es un siervo? ¿Qué dijimos? Dijimos que es uno que sirve ¿a quién? A su señor. Y saben ustedes que para servir al Señor tenemos que comenzar a servirlo en nuestra mente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros, como cristianos e hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y si Cristo fue un siervo que se humilló hasta lo más bajo,
Entonces, para que yo sea siervo, tengo que tener la mente de Cristo. El servicio comienza en la mente. Para ser un siervo se requiere un cambio de pensamiento y de actitudes. Y los siervos sirven a Dios pensando en 4 o 5 actitudes. La primera, mira, los siervos piensan más en otros que en sí mismos. ¿Qué significa eso? Que los siervos se enfocan en los demás, no en ellos mismos. Piensan como siervos, porque son siervos. Y mis hermanos, pensar como siervo es difícil porque desafía el problema básico de la vida. Que yo soy por naturaleza egoísta, pienso en mí, solo en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, si sobra algo yo. Pero los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios para sus propios propósitos. Dejan que Dios los use para los suyos, sirviendo a los demás. También los siervos piensan en su trabajo, en lo que ellos hacen y no en lo que otros hacen. O sea, los siervos no comparan, no critican, ni compiten con otros siervos o ministros. Están tan ocupados haciendo el trabajo de Dios que Dios les asignó, que no tienen tiempo para pensar en lo que otros hacen. Mire, hermanos, la competencia entre siervos de Dios es ilógica por muchas razones. Todos estamos en el mismo equipo, ¿no es cierto? El hermano y Juan no estamos compitiendo nunca y nunca vamos a competir. Porque nuestra meta, ¿cuál es? Nuestra meta es complacer a Dios, no a nosotros mismos. Sí, tenemos diferentes tareas y todos fuimos formados como Dios Cristo para servirle. Amén. También los siervos basan su identidad ¿en quién? En Cristo Jesús. Tenemos que recordar que fuimos amados y aceptados por gracia. No fuimos amados porque fuimos irresistibles ante Dios y que vio Dios en mí, que me miró. No. Todo fue por gracia. Los siervos no tienen que probar su mérito. Voluntariamente aceptan tareas que otras personas tal vez consideran inferiores. Jesús nos dio el ejemplo, ¿se acuerda con esa actitud conmovedora? Cuando Él se quitó su delantal y se inclinó a sus discípulos y empezó a lavar los pies de los discípulos. Si Él siendo el Señor y siendo Dios, tuvo esa actitud conmovedora, siendo Dios santo, con mucho más razón nosotros que somos pecadores. También los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Se fue ahí. Bueno, a ver si, hermano Jesús, algo pasó ahí. Los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. O sea, disfrutan ayudando a la gente, supliendo sus necesidades y realizando su ministerio. Sirven ayudando a la gente, supliendo sus necesidades. Sirven al Señor con regocijo, porque lo hacen con regocijo, porque aman al Señor y quieren agradar al Señor Jesucristo. Entonces, el siervo es uno que sirve a quién? A su Señor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la mayordomía se basa en el principio de que Jesús es ¿qué? De que Jesús es Señor. Entonces, yo como mayordomo, yo estoy a la disposición de un Señor y ese Señor es el Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo en Mateo 28, ¿verdad? Como Señor que Él es, Él dijo esto:
Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús como el Señor de los señores. Él tiene toda potestad, toda autoridad. Él tiene autoridad en el cielo, ¿y dónde? Y en la tierra. Pero autoridad ¿para qué? Autoridad para perdonar pecados, autoridad para mediar con el Padre, autoridad para enviar el Espíritu Santo, autoridad para abrir los corazones de las mentes de su pueblo, autoridad para revelarnos al Padre. Él tiene autoridad para darnos vida eterna y para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Él tiene autoridad también para resucitarnos en el día final. Y Él tiene autoridad para enviarnos a cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Entonces, como Señor, la clave para ser un buen mayordomo está que yo acepte el señorío de Cristo en mi vida. Porque Cristo es mi Señor, escuche bien, es que yo voy a ser un buen mayordomo. Si Cristo es mi Señor y yo soy su mayordomo, entonces yo voy a hacer lo que Él me dice sin cuestionarle nada. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro, ahí en Hechos 10:14, ¿se acuerdan cuando Pedro vio una visión? Dios lo quería enviar a los gentiles, a Cornelio, y Pedro estaba renuente, ¿verdad?, de ir con la palabra de Dios a otro pueblo que no sea el judío. Entonces Dios le presenta a Pedro una visión y le presenta un gran lienzo con muchos animales impuros que los judíos no podían comer. Y entonces, ¿sabe lo que Dios le dijo a Pedro? Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué dijo Pedro? Aquí en el versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Miren, mis hermanos, no podemos decir Señor con un no al lado. No sé si me explico. O sea, yo no puedo decirle a Jesús Señor y a la vez decirle no. Si Él es mi Señor, yo le voy a decir a Él sí o sí, porque Él es mi Señor. No tengo que cuestionarle nada. Entonces Pedro, claro, en ese entonces Pedro no era el Pedro que después vamos a ver más adelante, pero aquí Pedro todavía le faltaba entender que necesitaba el señorío de Jesús en su vida. Porque él no podía decir, no, Señor, Señor, no. Lo que hemos de hacer nosotros es decirle, Señor, sí, 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 aunque no me parece, Señor, pero yo obedezco. Esa es la vida del mayordomo. Entonces, Cristo es mi Señor y yo soy su mayordomo. Yo voy a hacer lo que Él me dice sin cuestionarle nada. Me encanta, hermano, la frase, el señorío de Jesucristo en mi vida. El señorío de Jesucristo en mi vida. Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto lo creen? Él es el Señor. Cuando hablamos del señorío de Jesucristo, estoy hablando del gobierno de Dios sobre mi vida. ¿Y saben una cosa? El señorío de Dios no se hizo para la gente. Hay algunas personas en las iglesias que se creen que son señores. Otra cosa, a la gente hoy en día le cuesta entender esto del señorío de Dios. Algunos quieren tener a Cristo solamente como Salvador, pero no como Señor. Eso no se puede. Yo recibo a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. Porque si lo recibo solo como mi Salvador, entonces no le estoy entregando todo lo que yo soy. Nada me le estoy diciendo, toma mi corazón, pero deja lo demás de mi cuerpo para hacer lo que me dé la gana. Dios quiere todo o no quiere nada, ¿verdad?
Y estamos tan enredados e ignorantes en cuanto a esto del señorío de Dios, que muchas veces no nos deja llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Porque nada más vemos a Jesús como un trapo quitamanchas, como aquel que puede responder a mis antojos. Me conformo con que sea mi Salvador, pero no le he dado el centro de mi corazón a Él para que Él tome control de toda mi vida. Y hermanos, estamos tan enredados e ignorantes en cuanto al término Señor, que en nuestro idioma español usamos el término Señor para referirnos a Dios como para referirnos a una persona, ¿no es cierto? Y en este caso, en nuestro idioma español, en cierto sentido, es irreverente al referirse a Dios. Tanto hablamos del Señor González como del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero en inglés no es así. En inglés hay un nombre específico para Señor, que es Lord, ¿verdad? No se le dice Lord a las personas, por lo menos en la cultura americana. Antes usaban Lord allá en Inglaterra, pero eso era en otro contexto, no en el contexto del señorío, del gobierno de Dios en nuestra vida. Es como el nombre Jesús. Yo sé que el hermano Jesús se llama Jesús porque sus padres le pusieron Jesús, ¿verdad? Él no tuvo la culpa. No sé si hay otro Jesús aquí. Pero hermano, el nombre Jesús es un nombre tan especial que dice la Biblia que es un nombre que es sobre todo nombre. A mí todavía no me ha permitido presentar a ningún niño con el nombre Jesús. Yo digo a sus padres, cámbialo antes que vengan. En México había una señora que se llamaba Espíritu Santo. Imagínense. Y la palabra, el término Señor, hermanos, es más que un vocablo. ¿Qué significa Señor? ¿Qué significa Señor para usted? A ver, alguien que pueda decir, ¿qué es Señor? El más grande, ajá, ¿qué más? Autoridad, ajá, ¿qué más? Señor, Él es el Señor. ¿Ah? Respeto, ajá, ¿qué más? Sabiduría. Todo eso es válido. Pero Señor, con el término Señor estamos diciendo de que es el dueño de mi vida. Él es el dueño de mi vida. Yo no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco a Él. Él es mi dueño. Señor también significa que Él es el amo de mi vida, ¿verdad? El jefe. ¿Qué más? Él es el soberano, el que decide lo que Él quiera, porque Él es el que, Él es el soberano. Él es el rey, Él es el rey de reyes y señor de señores. ¿Qué más? Él es nuestra máxima autoridad. Mucho más autoridad que pueda tener cualquier presidente de cualquier país en este mundo. Él es el que dispone sin tener que preguntarle nada. Él es, como dice el mexicano, el mero mero. Ese es el Señor. Entonces, ¿en qué se basa la mayordomía? La mayordomía se basa en el principio de que Dios es el dueño de todo, el amo de todo, el soberano de todo cuanto existe. Entonces nosotros en gratitud y adoración debemos de corresponderle entregándole todo cuanto somos y tenemos. Como dice el Señor, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Él es el Señor. ¿Quién es el que nos llamó
al hermano Juan y a mí al ministerio? El Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que te llamó a ti para que tú le sirvas en ciertas capacidades? El Señor Jesucristo. ¿Quién fue? El Señor. ¿Quién es el que nos tiene a nosotros aquí? ¿Quién es el que nos inspira para estar juntos y alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores? El Señor Jesucristo. Entonces nosotros no somos señores, somos mayordomos quienes estamos bajo un Señor. Entonces, mis hermanos, lo primero que tenemos que reconocer es que somos mayordomos, somos administradores, somos siervos de alguien que nos escogió para ser sus mayordomos. Y escuche bien, y quien puede también quitar nuestra condición de mayordomos si somos infieles. Si somos infieles. Ahora, quiero decirles, mis hermanos, que la mayordomía no se centra solamente en el aspecto financiero, porque esa es la idea de muchos. Cuando oye mayordomía, ya va a hablar del dinero. No necesariamente, es una parte, pero no es. Pero hay varias formas de mayordomía y el pastor Juan, el domingo pasado, les puso ahí varias maneras, varios aspectos en los cuales se incluye la mayordomía. Entonces, mis hermanos, si la mayordomía es la administración de algo, es lo que se nos ha confiado, entonces, ¿qué cosa Dios nos ha confiado a nosotros como mayordomos? Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de la vida. La mayordomía encierra toda la vida. Mayordomía de la vida. Entonces, ¿qué aspectos están encerrados en la vida y en la mayordomía de la vida? La mayordomía de la vida lo incluye todo. Y todo significa todo, ¿verdad? Todo. Pero recordemos algunas cosas que el pastor Juan. Existe lo que es la mayordomía del tiempo, la mayordomía de la familia, la mayordomía de las finanzas, el dinero, las posesiones, los diezmos, la mayordomía de los dones y talentos. El pastor incluyó la mayordomía del cuerpo, ¿verdad? Pero la lista puede seguir ahí. Entonces, los próximos domingos vamos a centrarnos en una forma más detallada en cada uno de ellos. El pastor Juan me sorprendió porque él hizo un gran trabajo en conversarles a ustedes sobre la mayoría de estas cosas. Pero vamos a meter un poco más el brazo y ver cuál es la importancia de cada una de ellas conforme vayamos pasando las semanas. Posiblemente no va a ser todos los domingos seguidos porque tenemos otras cosas que enfatizar, como lo de la Semana Santa que estamos cerca. Vamos a hablar sobre el sacrificio de Jesús, sobre la resurrección, pero vamos a ver conforme los domingos van viniendo e ir incluyendo algunas cosas de estas, ¿verdad? Que ya el hermano Juan les hizo un panorama general de todo. Y gracias a Dios por eso también. Entonces, mis hermanos, en todo lo que vamos a ver en cuanto a la mayordomía, mira lo que dice el Señor, y esto lo dijo el pastor Juan, de lo que dice 1 Corintios 4:12. Leámoslo juntos, por favor. Así que tengamos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuál es la clave para poder ser responsable en nuestra mayordomía? Ser fieles al Señor Jesús. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros ser fieles? ¿No es cierto? Lamentablemente la infidelidad se ve en muchas áreas de la vida, en el matrimonio, en la relación de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Muchas veces la infidelidad, el no ser fieles, se ve en el trabajo. Y dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, dice Dios, aún así Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Pero yo quiero que usted se una conmigo en el deseo de decirle a Dios en esta tarde: Señor, yo quiero serle fiel a usted, Señor. Yo quiero, Padre, ser un buen mayordomo, ser un buen administrador, Señor, ser un siervo tuyo
a través de la fidelidad, a través de la fidelidad. Yo quiero serle fiel al Señor. Y esa es mi oración siempre en lo personal. William Ortega, yo, Señor, yo quiero serte fiel, mi Señor. Yo quiero serte fiel, Padre, pase lo que pase. Digan lo que digan, venga lo que venga. No importa el problema tan grande que se me ponga delante de mí, Señor. Yo quiero serle fiel a usted porque usted siempre ha sido fiel y esa fidelidad se mostró hasta el Calvario, hasta la cruz, cuando Jesucristo fue a la cruz por nosotros y dio su vida por nosotros y se entregó por nosotros, siendo fiel hasta la muerte, siendo fiel hasta la muerte. Mire, Jesús siendo Dios, Jesús se quitó las vestiduras celestiales y dice Filipenses 2 que Él se bajó hasta lo más bajo, se bajó hasta a hacer una vida de siervo, se humilló hasta lo más bajo, dando su vida por nosotros. Y estando en la condición de hombre, dice el Señor, Dios lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre todos nosotros recordemos que es por su gracia que podemos ser fieles a Él. ¿Desea usted fidelidad a Dios? Que esa fidelidad comience entre Dios y usted y de ahí se pasa a su familia, a sus hijos. Nada más lo que tenemos que hacerle, decirle a Él y pedirle, Señor, aquí está mi vida, yo te necesito. ¿Quieren ser buenos mayordomos, buenos administradores, buenos siervos de Dios? Decirle a Dios, aquí está mi vida. Hazme como hace el alfarero, hace el barro y lo forma en un objeto bien bonito. Señor, yo quiero ser ese barro para que tú me formes. ¿Quiere decirle usted eso a Dios? Cierre sus ojos, incline su cabeza. Dígale al Señor ahí donde está, Padre, yo te necesito. Dígase. Yo necesito que tú perdones mi falta de responsabilidad, Señor. Posiblemente, Padre, yo no he sido un buen mayordomo, Señor. Yo he sido muchas veces negligente. No he sido obediente a ti, Señor. Yo quiero que usted me ayude, Señor, a comenzar a vivir una vida de compromiso delante de ti, Señor. Una vida de responsabilidad. Y quiero, Padre, que me ayudes a poder ser ese siervo que tú quieres que yo sea, ese siervo o sierva. Y yo quiero, Padre, que me ayudes a serte fiel. Yo no puedo hacerlo por mis propias capacidades. Yo necesito tu ayuda, Señor. Yo quiero ser hallado delante de ti, fiel. Y gracias porque tú me estás dando esta oportunidad.